Buenas noches, mi nombre es Jorge Goncalves, estudiante de la sección EA de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Y el día de hoy les voy a comentar sobre diversos temas, pero principalmente sobre la epistemología. ¿Qué es la epistemología y qué significa? La epistemología proviene del griego episteme, que significa conocimiento, y de la palabra logos, que significa razón y estudio. La epistemología es la rama de la filosofía que se dedica al estudio de por qué las cosas son de esa manera. Por ejemplo, si obtenemos un resultado científico o una investigación, buscar los sustentos que valga la redundancia, sustenten dicha investigación, cómo se llegó ahí, porque, o sea, todo tiene que estar sustentado y respaldado, no simplemente la palabra no basta, tiene que estar sustentado científicamente. Su origen remonta al siglo XV y siglo XVI gracias a los filósofos griegos Platón y Aristóteles. Ellos decían que para que algo exista tiene que tener pruebas, tiene que ser real, no simplemente con la imaginación es suficiente, tiene que tener sus pruebas y su respaldo. Como se puede pensar aquí dice la fe y la realidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que hubo un momento que ya decían que simplemente con creer en algo o tener fe no bastaba, necesitábamos algo que comprobara que eso fuera real, y por eso es la epistemología que recurre a la realidad de las cosas. O sea, toda verdad tiene que tener su sustento, algo que lo respalde de por qué es así o por qué se llegó a ese resultado. En este dibujo que tenemos aquí podemos apreciar mejor qué es la epistemología, como lo son las verdades, que es lo que realmente es, lo que verdaderamente existe, o las creencias, que es lo que nosotros pensamos o lo que nosotros creemos. Y al fusionar las creencias y las verdades, tenemos el siguiente tema a tratar, el cual es el conocimiento. Tenemos unas palabras con las cuales podemos representar el conocimiento, como lo son el razonamiento, la experimentación y el aprendizaje. Cada una tiene que tener cierta importancia para, obviamente, conocer las cosas. El razonamiento es siempre tener el sentido de la razón de por qué las cosas suceden de esa manera. La experimentación es que poco a poco, sobre la marcha, vamos aprendiendo sobre diversas cosas, conociendo, y eso nos resulta en el aprendizaje. El conocimiento se puede decir como la habilidad mental que tenemos para conocer cosas o grabar ciertas cosas en nuestra mente. Tenemos algunos tipos de conocimiento, como son el empírico y el científico. Existen diversos tipos de conocimiento, pero los dos que más se utilizan son el conocimiento empírico y el científico. Empírico. El conocimiento empírico es algo que aprendemos viendo, haciendo por nuestra cuenta, sin estudiar, sin tener alguna ley que nos esté indicando cómo hacer las cosas o sin instrucciones. Un ejemplo puede ser cuando nosotros vemos a alguien soldar, sin nosotros saber el funcionamiento de cómo funciona la máquina, qué se hace o cómo hacerlo, simplemente con ver nosotros estamos aprendiendo podemos aprender a soldar, y eso sería el conocimiento empírico, simplemente ver sin estudiar ni nada por el estilo. En cambio, el conocimiento científico es aquel que nosotros aprendemos en base a investigaciones y leyes realizadas por otras personas, científicos. Es decir, si nosotros queremos aprender cómo funciona la electricidad, nosotros tenemos que aprender sobre cómo investigar cómo funciona la parte científica, sobre las leyes, las normas, las reglas de electricidad, etc. Eso sería un ejemplo sobre el conocimiento empírico y el científico. ¿Vale? Algo relacionado con la epistemología y el conocimiento es la ciencia, que se podría decir que es el conjunto de actividades que se basan en la investigación y comprobación de diversas áreas. La ciencia se basa en teorías y fundamentos que te hagan lograr o sustentar tu experimento, y obviamente tiene que ser algo que se puede experimentar, que se pueda probar, que se pueda comprobar que es así y por qué se llega a ese resultado. Y ya para concluir, la epistemología resulta ser muy importante porque nosotros siempre tenemos que tener una justificación de las cosas para hallar la verdad. Como le dije anteriormente, no solamente con la fe, con creer en algo no funciona, no sirve. Tenemos que tener o buscar la realidad de por qué las cosas son así, sobre un experimento, de qué elementos se utilizaron, qué fundamentos se tomaron en cuenta, qué leyes se aplicaron, por qué se llegó a ese resultado, qué significa ese resultado, qué otros resultados se nos puede presentar, etc. Y como lo dicen, si siempre tener en cuenta nuestras creencias, lo que nosotros pensamos, pero ir más allá, investigar para obtener las verdades que nos dará un resultado, lo cual es algo que siempre nos va a servir, como lo es el conocimiento. Y este sería el resumen de lo que es epistemología. Espero que les haya gustado y gracias por su atención. Y un concepto que también se relaciona es la tecnología, que como tal no es una cosa, sino un proceso que nosotros utilizamos para tomar algo que ya existe y a través de mejoras, para la redundancia, mejorarlo un poco más o acercarse un poco más en la parte de la tecnología y la ciencia. Los científicos que también nos aportaron pueden ser Arquímedes, Galileo Galilei o también Alan Turing. En el mundo científico han existido grandes figuras que se han dedicado a la rama científica que nos han aportado muchísimo en nuestra vida actual. Algunos que podemos nombrar de muchísimos científicos que hay podrían ser
Albert Einstein, Marie Curie, también tenemos a Isaac Newton, tenemos a Nikola Tesla y también tenemos a Gregor Mendel.